Hola a todos, un saludo muy especial. Mi nombre es Joan y bienvenidos a mi podcast de este y otros mundos. Vamos por este episodio número 40 de este y otros mundos. Estoy tratando de retomar el podcast porque evidentemente lo tenía abandonado hace más de un año, pero quería retomarlo en esta fase de... espérate, me corro eso. En esta fase un poco de entrada a vacaciones. Eh, no puedo decir que estoy terminando temas laborales en este momento. Gracias a Dios hay trabajo, pero está bien difícil. Y de hecho este podcast tenía que salir unos días antes, pero va a salir unos días después. Exactamente por lo mismo. Sin embargo, pues igual y estoy bien contento porque tenemos la posibilidad, aparte de trabajar, de dedicarnos a lo que nos gusta. Y doy gracias a Dios porque, por ejemplo, este fin de semana pude estar en Tocancipá compartiendo con Iglesia Cielos Abiertos de Tocancipá, compartiendo con los jóvenes el sábado y con la iglesia en el culto central. Y eso está bastante bien porque yo he notado que en general las iglesias son muy reacias a invitar a tocar temas de apologética y apologética aplicada a la cultura. Así que muchas gracias a la iglesia Cielos Abiertos, a su pastor Leiber. Y este ha sido un año muy bueno en temas de conferencias. Se han dado cosas bien interesantes durante todo el año. Así que brindamos con agüita por eso. Bueno, rápidamente quería comentarles que en los lives normalmente lo hago, pero también quiero empezar a hacerlo también en los podcasts para la gente que nos escucha en Spotify, sobre todo. Y es que estoy leyendo Cristología de Pérez Millos. Voy a sacar una serie de este libro para YouTube. No de todo porque está bien pochochón. Tiene 1000 hojas. Y yo voy... Es que con todo este tema del trabajo, de trabajo, estoy un poquito atareado, pero voy en la página 144. O sea, todavía me falta un poco más. Pero hay una parte que creo que me la puedo saltar porque creo que son temas que ya tengo. Aunque voy a pegarle revisada, pero puedo avanzar un poquito más allí. Y estoy leyendo ese libro. Iba a empezar a escribir mi quinto libro, pero la verdad me frené por temas laborales. Quiero ver si pronto para vacaciones puedo empezar a escribirlo y el otro año seguir escribiéndolo. Bueno, el tema de este episodio número 40 de este y otros mundos es un episodio muy especial, muy sencillo, pero muy especial. Y pasa por varias cosas. Así que antes de eso, quiero leerles el pasaje sobre el cual vamos a trabajar hoy. Y lo encuentras en Zacarías capítulo 4. Y vamos a leerlo hasta el verso 10. Dice así. En nueva versión internacional se titula como el candelabro de oro y los dos olivos. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Entonces respondí, no, señor mío. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de Dios la bendiga, Dios la bendiga. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Zorobabel ha puesto los cimientos de esta casa y él mismo terminará de construirla. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor de los ejércitos. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Estos son los 7 ojos del Señor que recorren la tierra.
Este es el pasaje que vamos a trabajar, pero antes de hablar sobre el pasaje, porque es un pasaje muy bonito, no me van a decir que no es bien interesante, es muy bonito, quiero contarles por qué el nombre del episodio. El episodio se llama Los Total 90. Es un nombre bien interesante, no me van a decir que no. Y precisamente tiene que ver con unos zapatos, una línea deportiva de zapatos, tanto para... Sé que era para fútbol, o sea, canchas de fútbol, guayos. En otros países creo que les llaman tacos, eh, pero no son tacos de comer, me imagino. Pero en la década de los 2000, Nike sacó una serie, una línea deportiva llamada Total 90, que era también en ropa. Pero sobre todo sacó unos guayos que eran de un lado un color y del otro el 70% del guayo era de otro color, pero la punta era del color eh, posterior del guayo, ¿sí? Y decía en la mitad, en un círculo decía 90. Eran unos guayos míticos, míticos. Mira, se los conocí a Ronaldinho. Messi no era el gran jugador que conocemos hoy, pero los usaba. Creo que Henry, Pires, Vieira. Wow, muchos buenos jugadores de su época usaron la línea Total 90. Yo, siendo un niño, amaba el fútbol y era futbolista. Es uno de mis sueños frustrados, ¿sí? Hasta el día de hoy, yo creo que yo no soy ni la quinta parte de lo que solía hacer futbolísticamente hablando. Y no quiero que se me malentienda, no hago este programa para hablar de lo bueno que era en algún punto y de cómo finalmente fracasé en mi sueño, pero sí creo que era un muy buen jugador. Um, Me destaqué mucho en los tiros libres, en ser armador de equipo, en hacer pases profundos, en hacer centros, en liderar equipo, en liderar marcas. Bueno, yo era un volante, lo que conocemos como un 10, más o menos. Me gustaba mucho el número 7, pero me fascinaba el número 14 de Henry en el Arsenal. Entonces pedía siempre el 14, el 6, el 7 me gustaba, o el 8 que era de Robert Pires. Si era el 8 o el 6, no recuerdo, creo que era el 8. Pero el 6 y el 8 siempre me gustaron también bastante. O sea, nunca me gustó el 9, todo el mundo se pedía el 9, el 10, pero yo me pedía el 14, el 6 o el 8. Eran mis números favoritos. Precisamente porque con, con el tiempo, esos eran los jugadores que usaban esas camisas que a mí me gustaban, los números que me encantaban. Y los Total 90 entraron en una época en donde yo ya era un futbolista medianamente formado, ya tenía posibilidades de ingresar a ligas de fútbol un poco más fuertes, ya estaba jugando en Colombia ligas seminacionales, habíamos quedado de subcampeones en alguna. Jugamos lo que aquí en Colombia llamamos la Porifútbol, en donde sé que James Rodríguez en algún momento vino a jugar acá con Envigado. Eh, y me destacaba como un buen jugador, un muy buen jugador. Así fueron pasando los años, pero hubo una época particular y especial a mis 12 o 13 años quizás, en donde sucedieron muchas cosas, pero quiero concentrarme solo en unas, porque si no me enredo. Y la historia versa así. Mis papás no tenían el dinero para ayudarme a conseguir la ropa deportiva que a mí me gustaba. Y yo tenía amigos en el lugar donde yo vivía que estaban en mi equipo de fútbol aquí del lugar donde yo vivo. Eh, y ellos económicamente estaban mucho mejor que nosotros, en muchos sentidos. Por lo tanto, te imaginarás que habían unos amigos que llegaban con sus guayos Nike originales, otros amigos que llegaban con sus guayos Adidas originales, Reebok originales. De hecho, había un amigo que tenía unos guayos que llamaban los Patrick. No sé, de hecho creo que se descontinuaron esos guayos, pero eran lindos, unos Patrick rojos hermosos. Y mi papá me ayudó con mi mamá
a estar en ese nivel. Mira, y fíjate lo que pasaba. Yo tenía un mejor nivel deportivo que ellos, pero ellos tenían mejores accesorios deportivos que yo. Y evidentemente se notaba en la cancha que yo me resbalaba más, que yo me caía más porque yo usaba tenis en algún momento. Y mi papá me consiguió con mi mamá. Si mal no estoy, el tema versa en que alguien tenía unos guayos antiguos por ahí guardados. Y él... y él se los vendió a mi papá. Estaban usados y yo no había tenido nunca guayos y se los vendió a mi papá y me quedaban. A mí me quedaban. Lo interesante de esto era que yo era muy feliz con mis guayos, pero había algo que me sucedía y sé que mis papás nunca les he preguntado, pero sí, ahora que lo pienso, nunca les he preguntado esto, pero sí creo que ellos se dieron cuenta del golpe anímico que significaba para mí llegar uno sin guayos o dos con unos guayos absolutamente diferentes y estéticamente feitos, no voy a decir que no. Al lado de los Patrick, de mi amigo, los Patrick rojos, los Adidas, los Nike, los Reebok de mis compañeros. Entonces cuando salieron los Total 90, fue una sensación. Todo el mundo quería tener Total 90. Eran y son unos guayos que uno dice, caramba, qué guayos tan hermosos. Pero entonces, a la par de los Total 90, estaban saliendo guayos blancos. Estaban saliendo, mis favoritos siempre han sido los guayos blancos, o sea, el color blanco me parecen tan hermosos. Pero también los dorados. Mi amigo tenía los Patrick rojos y yo también quería tener los rojos. Entonces mi papá consiguió unas pinturas y me pintó a los guayos. Muchas veces me los pintó. Y yo feliz porque y cuidado, porque, bueno, mi papá dice que no, él no es un artista, no se considera uno, pero es un artista, o sea, él para el tema de las manualidades es muy bueno, es un crack en ese tipo de cosas. Claramente los guayos le quedaban impresionantes, o sea, el pintado quedaba interesantísimo, muy bueno. A mí me eclipsaba el hecho de saber que yo podía tener guayos de un color hoy y en 2 semanas tener el otro color si quería. Eso es lo que mi papá me decía precisamente también para decirme, oye, pues esos son Patrick, esos son guayos súper finos, pero pues les toca de ese color. Pero tú tienes guayos cada 2 semanas de colores distintos. Y de hecho, um, yo aceptaba eso. Cuando yo me iba con mis guayitos pintados a los entrenamientos, mis amigos se burlaban de mí, pero mucho. Y particularmente el dueño de los Patrick rojos él era muy pasado en sus bromas, ¿sí? Nunca creo que me sentí completamente acosado, pero sí me sentí ah, intimidado en algún momento y en algún punto porque en efecto yo miraba sus guayos y él se reía de mí. Ah, mira el papá de Joan. Y mi papá era su profesor, de hecho. Ah, el papá de Joan le pinta los guayos. Oiga, cómprese unos. Deje de pintar los guayos. Que eso es pirata. Eso no son los originales. Deje de pintar los guayos. En una época entonces yo seguía haciendo eso y era el mejor de mi equipo. Con mis guayos. Con mis guayos pintados. Y mi papá, cuando salieron los Total 90, yo quería los Total 90 porque como te lo dije al inicio, mis más grandes jugadores, mis jugadores favoritos en el Arsenal de Inglaterra, los usaban. Y mi papá lo que hizo fue pintarme los guayos como si fuesen unos Total 90. No tengo el recuerdo muy fijo si habían sido los mismos guayos que me había comprado primeramente, como los viejitos, o eran otros guayos que se había conseguido en otro lado, que eran un poquito más robustos, que en efecto soportaban como el tema de la pintura, porque los anteriores como en cuerina, pues ya estaban rotos, ¿sí? Y pintarlos ya no ocultaba la imperfección. Creo que habían otros que mi papá me consiguió igual de segunda mano, que aguantaron más ese color. El punto era que yo llegaba con mis guayos pintados, tanto así que también me los pintó hasta de blanco. Y me los pintó hasta de mitad uno y mitad otro, porque los Total 90 tenían, recuerden, la punta alcanzaba a cobijar al otro lado del guayo.
pero habían otros que eran solo la mitad de un color y la mitad del otro. Y siempre fui el mejor jugador del equipo. Muy bueno. Tan bueno era que en algún momento consideramos irnos para otro municipio para entrenar porque yo aquí ya no tenía techo. Tanto así que yo jugaba era con mi papá, con los adultos, y mi juego de fútbol mejoraba mucho. Yo era muy bueno, modestia aparte. Tuve posibilidades, por ejemplo, de irme para el Chico Fútbol Club. Mis papás estaban mirando cómo pagarme la carrera en el Chico Fútbol Club. Me disculpan por los ruidos de los camiones, pero hoy son las 5:30 que estoy grabando y tengo que hacerlo hasta ahora porque más tarde tengo que dormir porque mañana tengo que trabajar. Pero bueno, ustedes se lo aguantan, ¿eh? Tuve la posibilidad también de entrar a jugar al Santa Fe. De hecho, mi amigo, el de los Patrick, entró al Santa Fe. Ya sabrán ustedes el lastre que era saber que él estaba allá y que venía a restregarte en la cara que él entrenaba con Santa Fe. Em, Tiempo después sucedió que, de hecho, a mí equipos como River Plate y Boca Juniors vinieron a hacer como fichajes, como mirar fichajes. Y yo por eso entonces también me había lesionado y no pude acceder a nada de eso. Fue un año frustrante futbolísticamente para mí. Yo no, casi nunca hablo de esto, pero para mí sí fue un golpe muy bajo, o sea, muy duro el hecho de saber que había perdido una oportunidad en mi vida. Y de hecho, a mí siempre me decían, si tú como futbolista no sales a tus 17 o 15, de 15 a 17 años, ya te mueres como futbolista. Siempre me lo dijeron. Entonces mi meta era en esa edad poder hacerlo y las oportunidades por lesiones se fueron. En algún momento mis papás pensaron en enviarme a entrenar a Argentina, por ejemplo, pero esa idea tampoco se desarrolló mucho. El punto de todo esto era que yo deseé siempre tener unos total 90. Curiosamente hasta el día de hoy no lo he logrado. Y podría, pero déjame te digo lo siguiente. Yo viajé a Europa a inicios de este año y conocí eh, el estadio del Arsenal, ahí en el barrio Arsenal en Londres. Mm, Fue para mí un tiempo increíble, lo disfruté mucho. De hecho, quería comprarme la camiseta del Arsenal, pero no estaba la que yo quería, mínimo no estaban las que me gustaban. Y ese día recordé los tiernos, humildes inicios, en donde mis guayos Total 90 no eran los Total 90 de Nike, pero eran pintados. Que eran guayos dañaditos y antiguos. Unos días después, en otro lugar, cuando fui, estando en Europa, cuando fuimos a comprar unas cosas con mi esposa y compré unos zapatos, me acordé otra vez de los Total 90, de los guayos, de toda mi historia con los zapatos. Quizás hasta hace unos meses que he venido pensándolo, creo que tengo un tema con el tema de los zapatos. No sé si venga de allá, no sé si es un trauma desde allá, pero es interesante porque eso marcó mi vida mucho, mucho. Um, no me generó un trauma profundo, pero es algo que no generalmente no hablo. De hecho, creo que es la primera vez que lo digo en público, porque sé que es el bullying, que es el matoneo, pero sé que también es superarlo de algún modo y mirar hacia atrás y ver de dónde vienes. Muchas personas que nos conocen creen que, por ejemplo, nosotros nacimos con todo preparado y que digamos, la capacidad adquisitiva que mis papás tienen actualmente la tenían en su época y nunca fue así. Yo me crié con un desayuno, a veces un buen almuerzo y quizás un pan y café en la noche, viendo a mis papás a veces sin comer para darnos a nosotros de comer. O sea, yo sé que es pasar por eso, ¿sí? Yo sé. Y en el tema deportivo, en el tema de los Total 90, ¿por qué quise hablar sobre esto? Porque estos días en redes sociales ha estado o sea, divulgándose mucho de nuevo los Total 90. No sé por qué, no me lo pregunten, no alcancé a averiguar, porque este tema de que ahora últimamente parece que los jugadores están interesados en usar Total 90. Y me acordé de esos tiernos inicios, de esos tiernos inicios. Por eso leí
este pasaje de Zacarías y quisiera resaltar varias cosas. En primer lugar, en el verso 6 dice que así que el ángel me dijo, o sea, le dijo a Zacarías, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que es un descendiente de David. Eh, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. No será por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Y esa primera frase la quiero dejar muy, muy presente porque cuando yo pensaba en todo lo que les acabo de contar y evidentemente saltándome una gran cantidad de hechos en mi familia y en mi historia, lo que resalta aquí es que cuando me pongo a pensar en retrospectiva hacia el pasado, puedo entender y saber que no han sido mis fuerzas que he logrado ciertos progresos, sino en el Espíritu de Dios. O sea, actualmente, con la edad que tengo, yo cumplí en 5 de noviembre, cumplí 31 años. 31 años. Eh, Pensándolo, eso tuvo que haber pasado hace casi 20 años. 19 años más o menos en el pasado. Y pensándolo así, yo me decía, caramba, no tengo los Total 90, pero tengo otras cosas. Tengo mis guitarras, tengo mi estudio de grabación, tengo mi casa, tengo mis sueños, tengo mi profesión, tengo trabajo, aunque ha sido difícil. O sea, no me puedo quejar, ¿sí? Finalmente, todo esto se debe a que no ha sido en mis fuerzas ni en mi poder, sino en el Espíritu. No es con fuerza ni poder, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Y eso es el primer punto, es entender que ver nuestra historia hacia el pasado, en retrospectiva, permite que nos demos una mejor apreciación de cómo Dios ha obrado en nosotros, ¿sí? Cómo Dios ha sido fiel con nuestro caminar y cómo Dios ha sido bueno y benévolo con nosotros, aún a pesar de las dificultades que hemos enfrentado, ¿sí? Nadie está diciendo que el hambre que pasas hoy um, sea algo bueno, ¿sí? O la enfermedad que pasas hoy, o la escasez de trabajo, de dinero que pasas hoy. Yo no estoy diciendo eso de ninguna manera y no me atrevería nunca a decirlo. Sin embargo, lo que sí me atrevería a decir es que no hay forma, no hay forma de pensar que hay pleno mérito en nosotros, sino que siempre hubo una mano que intervino por nosotros. Y eso lo he visto. A veces, no sé, he querido ver a Dios en estas cosas y veo a Dios poniendo, por ejemplo, el bus a la hora que es, el transporte a la hora que es, para llegar a la hora que esté la persona correcta para que me dé la firma, para que haga esto, esto y lo otro, para que hagan esto y al final te paguen. Si te pones a pensar, así pasa muchas veces, pero no le ponemos atención. Y vuelvo y pongo en la mesa y digo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, no mi poder, no mis fuerzas, porque pelear en mis fuerzas, mis sueños y mis aspiraciones, pelear en mis fuerzas, lo que yo quiero es agotador, ¿sí? Y cuando tú te agotas, es difícil autorrecuperarte, ¿sí? O sea, no podemos autorrecuperarnos y eso es algo que al final de cuentas nos pasa factura muy fuerte cuando nos concentramos tanto en lo que nosotros podemos hacer, o sea, todo lo que yo puedo hacer, eso agota. Pero cuando dejamos que sea el Espíritu de Dios, eso mejora las cosas. Ahora, el segundo verso me llama aún más la atención y por eso quería hablar en este episodio sobre mis Total 90 que no he tenido, pero los tuve de alguna forma. Entonces la palabra del Señor vino, perdón, en el 10. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. Ahí me quiero quedar. Se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. ¿Cuáles son los días de tus modestos comienzos? Todos tenemos un día de modestos de inicios modestos. Un emprendedor inicia generalmente de maneras modestas. Un escritor inicia generalmente de manera modesta.
un profesional. Inicia con un trabajito tratando de tener experiencia profesional y laboral en su ámbito y empieza de manera modesta. Yo recuerdo mucho también eso, como cuando yo inicié mi profesión y yo estaba iniciando mi carrera como profesional eh, y, y habían personas que ya tenían 3 4 5 años de experiencia, un título más, y yo me sentía tan pequeño y yo decía, wow, ¿cuándo será el día que yo logre eso? Y lo logré. Y después veía personas que tenían mi misma edad y logrando cargos importantes en ciertos lugares. Y yo decía, wow, ¿cuándo será que yo pueda experimentar eso? Y mira, también lo logré. Hoy por hoy tengo un cargo muy importante no solo en el municipio que vivo, sino en todo el departamento en donde estoy viviendo. Entonces, vamos de gloria en gloria. Pero ahí me detengo, porque a veces se hincha el pecho diciendo, yo me lo merecía, ¿sí? Yo me lo merecía. Y cuando tú te dejas enorgullecer de esa manera, como que todo se debe a tu mérito, pierdes el rumbo de tu vida, porque quien se olvida de dónde viene, se pierde y se le olvida hacia dónde va. Recordar los viejos y los antiguos y modestos inicios es muy importante para recobrar el rumbo. Y eso lo tengo muy claro. O sea, ¿de dónde vienes? Es una pregunta que resuelve el hacia dónde vas. Una persona que se le olvida hacia dónde va es porque generalmente no sabe de dónde viene. ¿Sí? Si vienes, y más aún si vienes de modestos inicios. Ahora, los modestos inicios no son solamente modestos inicios económicos. Tú podrías ser una persona que eh, nació en un hogar económicamente privilegiado y que tuvo todo para salir adelante, pero aún así, si eres humilde, entenderás que hubo un modesto inicio, o sea, un pequeño local, una pequeña inversión, una pequeña oportunidad, un pequeño viaje, lo que sea. Un modesto inicio. ¿Cuáles son tus modestos inicios? ¿Y cuáles fueron tus modestos inicios? Eso en verdad que lo cambia todo en muchos sentidos y te pone a reflexionar acerca de, vaya, de lo importante que es volver a entender estos temas. Por eso el pasaje de Zacarías me parece fenomenal en este orden de ideas. O sea, no olviden estos modestos inicios porque los que se reían de ti, sí, lo verán. Los que menospreciaron tus días de modestos inicios se van a alegrar, de hecho, dice el pasaje viéndolo acá. Ahora, no podemos actuar pensando en, ok, me voy a volver mejor para que los que me humillaron antes ahora ya no me humillen. De hecho, muchas telenovelas parten de eso, ¿no? De me voy a vengar de la gente que me hizo mal y que no creyó en mí. Y cuando vuelvo completamente transformado y vuelvo a vengarlo. Y de hecho las mismas telenovelas en general caen en esta situación de que eso no es suficiente. Don Ramón diría, la venganza es mala, mata el alma y la envenena. ¿Sí? Creo que si nuestra meta finalmente está realmente colocada, realmente pensada, realmente dispuesta, no vamos a tener problemas finalmente con el rumbo que tomamos. Pero si se nos olvida los modestos inicios, se nos olvida para dónde vamos. Por eso creo que hay que permitirle a los jóvenes en general y a las personas vivir modestos inicios, aunque tú tengas la capacidad adquisitiva de obviarles eso. Está bien, o sea, si tú eres papá y tratas de obviarle a tus hijos ese tipo de dificultades, está bien, se entiende, pero trata de permitirle que le cueste un poco algo, ¿sí? Que le cueste hacer algo, lograr algo, que le cueste, para que esto empiece a forjar en ellos este pensamiento de valorar desde dónde se inician las cosas. Eh, ¿Quiénes hicieron parte de tu vida? ¿Quiénes fueron tus docentes cuando eras pequeño? Um,
quienes te formaron eclesiásticamente, quienes te iniciaron en la fe, que hoy quizás tú dices, oh, esa persona es neófita, esa persona no sabe nada, pero por esa persona neófita es que tú llegaste al evangelio, quizás, no lo sé, o sea, digo, yo siempre, y esto sí que lo he dicho públicamente, yo, quizás tú no sabes los títulos que tengo y las certificaciones, de eso no voy a hablar, pero académicamente he logrado cosas interesantes, ¿sí? Y en mi iglesia me dicen, oh, wow, a veces dicen el doctor, ¿no? A veces me dicen el teólogo, aunque yo no soy teólogo, y etcétera. Y siempre digo que yo siempre aprecio y apreciaré a las personas que, aún sin títulos, me dieron consejos y me dieron compañía en momentos en donde yo lo necesitaba. Y eso es lo que vale, al final de cuentas. O sea, eso es lo que realmente cuenta, eso es lo que al final se necesita. Personas capaces de brindarte el apoyo y el cariño que se requiere en el momento que se requiere. Esos modestos inicios, sí. Estos días en una conferencia que di en Tocancipá, como les comenté, y síganme en Instagram, en TikTok, en Facebook, ahí estoy colgando las fotos y demás. Estos días estando ahí, estaba compartiendo a los jóvenes y el grupo de adolescentes y prejóvenes, preadolescentes, si se quiere, de mi iglesia fueron a apoyar el evento de esta iglesia, porque quedamos en lugares muy cercanos. Realmente yo cuando voy a ir a un evento estoy realmente muy concentrado en lo que voy a decir. Soy una persona muy psicorrígida en eso, o sea, me preparo mucho para que la conferencia salga bien, para que la prédica salga bien, para que la charla salga bien, para ser excelente en eso. Yo soy muy autoexigente con eso, ¿sí? Y me disculpo si a alguien quizás no le gusta y puedo entender por qué no le puede gustar, pero no me puedo fijar en la gente que llega, que sale. Estoy enfocado. Creo que eso aún radios también, ¿no? Pero mientras yo predicaba y compartía a los jóvenes, estaba el grupo de preadolescentes y adolescentes de mi iglesia ahí con sus camisetas negras que mi papá diseñó para ellos. En un momento, yo empecé a hablar de que yo fui líder de jóvenes y yo sé que es pasar por ser líder de jóvenes, pero, y si bien esto no lo dije en público, lo pensé y dije, caray, yo fui líder de jóvenes de los jóvenes que están liderando a esos jóvenes. Yo fui ese líder. Y, oh, wow, me sobrecogió un sentimiento de gratitud, uno, de añoranza también. ¿Sabes? Como que de querer a veces como volverlo a hacer. Pero, pero de una alegría muy linda. Porque yo inicié siendo ese líder de jóvenes de 14 jóvenes, 20 jóvenes. En un momento habían 60, 70 jóvenes. Y ya aunque no lo soy, creo que mi ministerio ha llegado a otros lugares, a otras ciudades, a otros países, por medio de los videos, por medio del podcast, por medio de mis investigaciones, por medio de mis debates, por medio de mi música, por medio de mis conferencias, de mis charlas, etcétera. Le he llegado a muchos. He llegado a muchas personas y doy gracias a Dios por eso. Pero en ese momento, predicando, todo esto pasó por mi mente. O sea, wow, ese modesto inicio. Hay que apreciarlo y hay que valorarlo. Porque fue un hermoso y tierno inicio. Porque no fue con mis fuerzas, sino con las del Señor que le llegamos hasta donde estamos hoy. Y ese es el punto de esto. Ese es el punto de este episodio. El punto de mis Total 90 eran esos, pero ¿cuáles son tus Total 90? ¿Cuál es tu modesto inicio? ¿Sí? Yo podría hablarte de un modesto inicio en muchos sentidos, en muchas otras áreas, pero todos los tienen. Si eres un gran empresario, recuerda hace 5 años cómo iniciaste. Si eres un trabajador que tiene un mejor puesto hoy, recuerda en tu juventud cómo iniciaste. Um, si eres padre de familia y compraste tu casa para tus hijos, recuerda cómo iniciaste y de dónde vienes. Um, si hoy estás comiéndote una hamburguesa deliciosa de la mejor marca de todas, detente un momento y recuerda la última Navidad difícil con tus papás, de dónde vienes. Y eso
te hace no solo valorar el momento presente, sino también valorar lo que pasó allí atrás, en el pasado. Porque olvidar el pasado y de dónde venimos nos hace perder la brújula hacia dónde vamos. Ahí está. Ese era el podcast de hoy, mis Total 90. Les conté mi historia, ahora cuéntame la tuya. Por favor, escríbeme en los comentarios qué has aprendido, cuáles han sido tus humildes inicios, tus sencillos inicios, y qué recuerdas de ellos. Déjamelo saber, quiero leerte. Este fue el podcast, queridos. A Jesús honra, de verdad, estoy muy, muy contento de estar aquí. De verdad que es un esfuerzo para mí muy, muy complejo de hacerlo. Me ha costado hacer contenido para opinión y pensamiento. Estoy muy activo con temas de Reels y demás. Por ahí TikTok quizás está más activo, pero no quiero dejar nunca opinión y pensamiento. Hemos llegado a 5,000 suscriptores y les doy gracias a todos. Por eso voy a tener un especial este próximo sábado. Así que para que nos acompañen en vivo, para hacer reacciones en vivo de algunos videos, de algunas entrevistas. Y bueno, parte de esto es ver esos tiernos y sencillos inicios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima. Chao.